Eloy Grasset, que es profesor en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Eloy hizo su tesis y que luego ha sido un libro sinceramente muy interesante. Yo lo conocí todavía sin publicar el libro, me lo mandó amablemente y le recomendé que lo intentara publicar en Renacimiento, donde al final salió, ¿no? Que se titula La trama mortal y que es un estudio sobre la construcción de Jim Ferrer como agente cultural entre, si mal no recuerdo, 1963 y 1986, ¿puede ser, Eloy? ¿Qué fechas son? Hasta el 85, cuando entra en la Real Cuando Academia. entra en la academia, no me acordaba cuando entraba en la academia, sí. Hasta la entrada en la academia de Jim Ferrer, que en cierto modo supone, dado que no le han dado todavía el Nobel, que al que tanto aspiraba, supone su culminación. Bien, nos hemos estado durante estos 2 últimos años, nos hemos estado escribiendo, Eloy y yo, y hemos estado intercambiando correos hasta que nos conocimos hace un par de meses en Astorga, tuvimos el gusto de conocernos y de charlar menos de lo que quisiéramos, porque siempre parece que vamos corriendo en estas cosas. Bueno, hoy teníamos la oportunidad de contar con él y quería invitarlo a participar aquí, por eso lo hemos incluido Natalia y yo en el programa, ¿no? Hoy nos va a hablar de uno de los asuntos fundamentales de la obra poética de Jean Ferrer sobre la lengua poética y el litigio entre sinceridad y artificio de la lengua poética de Pere Jean Ferrer. Vale, Eloy, tienes la palabra. Buenos días allí, buenas tardes acá. Buenas tardes, muchas gracias, Juanjo. Voy a Un bajar. placer estar aquí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, una alegría estar aquí. Un placer la invitación y un placer también venir después de Antonio, porque ha sido una presentación estupendísima y creo que liga bastante bien con lo que yo voy a plantear, al menos en algunos de los aspectos de los que él ha hablado. Creo que, como Jordi Gracia decía, Margarit y Jim Ferrer son dos personajes heterodoxos dentro de la literatura o de la tradición o de la cultura catalana, disidentes, y, y creo que en ese sentido que se acoplan bastante bien. De lo que yo me ocuparé, como decía Juanjo, es de un aspecto muy concreto, que tiene menos que ver con sus poemas y más con el desarrollo de su poética. Precisamente porque puede ser a veces un poco abstracto lo que voy a plantear, he decidido preparar unos esquemas que creo que pueden servir o ayudar a continuar o a seguir la presentación. Mi idea es tratar, como decía Juanjo, un aspecto muy concreto que tiene que ver con un momento que me obsesiona de Jim Ferrer y he estado trabajando sobre él durante muchísimo tiempo, pero es el cambio de lengua ese que de repente se produce en el año 70 del castellano al catalán y del que él siempre ha descartado cualquier motivación política. Y yo realmente, después de haber trabajado sobre tantos aspectos de su obra, más que nada, como ya ha dicho Juanjo, una aproximación intelectual a su figura y al papel que jugó como agente cultural en la reconstrucción de la tradición contemporánea en España, tanto en la tradición castellana como en la catalana. Sigo volviendo a ese problema, intentando buscar de qué manera puedo dilucidar qué es lo que realmente pasó allí, ¿no? Así que, bueno, esta presentación tiene que ver un poco con esa situación y con ese caso particular, poniéndola en contexto de dos procesos que voy a contar a continuación. Voy a empezar y a partir de ahí intento ser claro y hacer algunas precisiones si son necesarias. De los distintos aspectos paratextuales que rodean la poesía de Jim Ferrer, el primer cambio de lengua, como digo, es el tema que más me sigue llamando la atención. En primer lugar, por la arrogancia
que escenifica. Ese ir por libre tan ginferreriano. En segundo lugar, porque el cambio se produjo cuando Ginferré ya gozaba de una posición consolidada, tanto como poeta como agente cultural, en la recomposición de la tradición literaria peninsular. Y en tercer lugar, porque con la decisión Ginferré arriesgaba parte del capital cultural acumulado a esos años. Más allá de que Ginferré volviera al castellano en 2006 y que a partir de ese momento empezara a publicar indistintamente en distintas lenguas, creo que en ese primer cambio se acumulan por única vez distintas razones personales, estéticas, políticas, que todavía resulta difícil poder deslindar. No ha ayudado que Ginferré se haya siempre mostrado muy reticente a dar explicaciones sobre ese primer cambio. Lo único que subrayó son las razones personales que tienen que ver con el inicio de la relación amorosa que empezó en el 69 con la que sería posteriormente su mujer, María Rosa Caminal, y con el asco y la náusea del ambiente que le provocaba el ambiente de la Gauche Divine. Esos son como los aspectos, las razones más íntimas que Ginferré explica o con las que justifica el cambio, pero se olvida siempre de las razones que a mí parece que son tan importantes como las personales, las razones políticas. Dejando pues a un lado los motivos personales, aquí voy a ocuparme de dilucidar los factores estéticos y políticos implicados en el paso de una lengua a otra, intentando contextualizarlos histórica e ideológicamente. Voy a analizarlos a partir de dos procesos históricos que incidieron en ese contexto y que, según interpreto, operan en direcciones opuestas. Por un lado, el vínculo entre identidad, nación y lengua materna, que se estableció en Cataluña durante esos años, creo que es un elemento bastante importante, la territorialización de la lengua que se produce en los 60, y por otro lado, la rehabilitación en España de lo que Ginferré llamó la tradición literaria contemporánea y que tenía que ver con la recuperación del discurso de la generación del 27, entre otros. Para comprender la complejidad de ambos procesos, conviene empezar resiguiendo históricamente cómo quedó establecida su trascendencia. Revisar su configuración nos servirá para entender mejor la lección estética de Ginferré y al mismo tiempo la instrumentalización política que de ella se hizo y que de ella él mismo hizo. Como mostraré, si el litigio entre los dos procesos a los que me refiero sirve para entender alguna de las ansiedades que se activaron en la rehabilitación del campo literario catalán, puede también ayudar a entender mejor los motivos que llevaron a Ginferré a cambiar de lengua. Al fin y al cabo, lo que voy a intentar probar es que, como dijo Paz, el poema no escapa a la historia, incluso cuando la niega o cuando la ignora. De los dos procesos voy a hacer una pequeña introducción muy básica, aunque sea para entender cómo se estabilizan y cómo se configuran, antes de poder llegar a cómo de alguna manera se actualizan en el caso particular que nos ocupa. A día de hoy, que un escritor no escriba en su lengua materna acostumbra a interpretarse como una rareza que conviene corregir, sean cuales sean las razones con las que se justifica. El tópico dice que escribir en una lengua distinta de la propia, sea lo que sea eso, solo pueden deberse a una imposición o a la extravagancia del autor. A pesar de lo que pueda parecer, la idea del escritor en lengua no materna como alguien desplazado y sin hogar no quedó enraizada en la imaginación colectiva hasta hace muy poco tiempo. Durante muchísimos siglos, el bilingüismo fue un hecho habitual en la producción literaria de las élites europeas, quienes por cuestiones de jerarquías culturales se sentían más cómodas escribiendo en latín o en francés que en sus lenguas autóctonas. La consabida excentricidad establecida asociada al distanciamiento del escritor respecto a su lengua propia llegaría mucho tiempo después. No sería hasta la eclosión del movimiento romántico alemán, como es bien sabido, que esa percepción acabaría siendo aceptada y progresivamente
teorizada. A partir del siglo XVIII, la asociación entre expresión literaria y lengua materna quedaría establecida, llegando a consolidarse cuando, en el tiempo de las guerras napoleónicas, se conformaron en Europa los movimientos nacionalistas. La circulación de la ideología etnolingüística se produjo por primera vez en Alemania durante la primera mitad del XVII. La lengua propia se convirtió entonces en un elemento indispensable en la organización y estructuración de las instituciones nacionales. Esa concepción atravesó territorios y periodos históricos, incluyendo defensores como Leibniz, como Rousseau, y no me voy obviamente a detener en eso, pero para estos autores la lengua permite identificar un carácter nacional con el que cada individuo de esa nación se corresponde. Según ellos, es condición de toda lengua ser regional y étnica, de ahí que no resulte demasiado sorprendente que durante el periodo romántico la importancia otorgada al idioma materno tuviera que ver con la singularidad inexpugnable que representaba. El vínculo entre lengua y territorio acabó resultando un factor decisivo en la lista de motivos aducidos para justificar la necesaria preservación de la unidad de cada nación. En la misma línea ideológica y como último eslabón con el que quedó certificada esa clausura de ese determinismo biolingüístico, resulta importante destacar también las ideas de Humboldt. Fue él el primero en explicitar la correspondencia entre lengua materna y nación, del modo en que quedaría aceptada durante el XIX, cuando sostuvo la equivalencia entre lengua alemana y nación alemana. La correlación directa entre lengua y nación que Humboldt estableció tuvo un impacto evidente en la consolidación del sentimiento de lealtad hacia el idioma materno, especialmente a partir de finales del XVIII. El paso del vínculo entre lengua y nación a la responsabilidad individual, y eso es, creo, una de las cosas que conviene precisar, quedó evidenciado con la transformación de las diferentes literaturas o tradiciones literarias occidentales. La voluntaria formalización y difusión de los discursos identitarios de las que se vio necesitada cada nación explica que ese cambio acabara afectando a la estética individual de los escritores. O sea que, desvinculada de la correlación política de la que había surgido, la identidad individual quedaría asociada a la lengua materna y a su expresión literaria. Lo que me interesa de momento que no perdamos de vista es que el vínculo entre lengua materna y creación literaria obedece en su conformación inicial a razones estrictamente políticas. Segundo proceso de los dos, segundo, un poco más corto, no quiero alargarme demasiado, pero al tiempo que se afianzaba en Europa ese proceso de acercamiento entre la lengua materna y la identidad nacional, en la historia de la literatura occidental se produjo un giro rotundo que, como explicaré, desconsideraba ese vínculo territorial al que me acabo de referir. La llamada revolución del lenguaje literario, que tuvo lugar hacia finales del XIX, pasa por ser, en gran medida, una reflexión desde la literatura misma sobre los límites de la representación. Esa crisis, en la que se sospechaba de la capacidad del lenguaje para expresar adecuadamente la experiencia humana, tomó la carta Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal como manifiesto de lo que Claudio Magris felizmente definió como, y cito, un desfallecimiento de la palabra y del naufragio del yo en el fluir convulsionado e indistinto de las cosas. Fue a partir de entonces que la literatura empezaría a reclamar su condición de artefacto emancipador con una función desterritorializadora. Esa singular interpretación del arte literario deja entender mejor la escritura como huida o como hechizo que encontrábamos ya en la poesía de Rimbaud, de Mallarmé, de Lautréamont, que autores muy importantes en el desarrollo de la poética ginferreriana.
La deriva del lenguaje literario como herramienta para crear un dominio distanciado del mundo fue una forma de defensa que adoptó la libertad creativa frente a un sistema que ya por entonces no tenía otra finalidad que aumentar la producción y reducir los costes, alejarse de cualquier manierismo y reproducción tecnificada del quehacer artístico. Fue una manera que adoptó la literatura de minimizar la importancia del producto y al mismo tiempo exaltar el valor de la gratuidad del acto creativo. La preservación de la autonomía del arte fue, pues, un alegato en contra de la desprotección del individuo ante los modos de producción impulsados durante la modernidad. Por esa razón, como escribió Paz, la poesía moderna se presentó desde sus inicios como una empresa autónoma y a contracorriente. Una de las consecuencias de esa alteración de los patrones que ordenaba el discurso literario hasta ese momento fue el surgimiento de la figura del escritor deslocalizado, ese tipo de literato asentado en el desarraigo respecto a su lengua materna, y me vienen a la cabeza algunos nombres bastante recientes como Semprún, como Beckett, como Cioran, como Nabokov, como el propio Jim Ferrer. Debe entenderse como una consecuencia directa de la relación problemática que a partir de la modernidad todo escritor debe mantener con su lengua de escritura. Hay una incomodidad con la lengua, ¿no? Las vanguardias son una prueba manifiesta de esa crisis que se desarrollaría a lo largo de la primera mitad del siglo XX y que marcaría el devenir de la literatura posterior. Es esa la situación de deslocalización a la que alude Gilles Deleuze cuando se refiere a la obligación que tiene todo escritor de convertirse en un extranjero en su propia lengua. Ese tartamudeo con el que hay que aprender a escribir, como decía Deleuze, es una metáfora efectiva para referirse a la relación conflictiva que todo escritor debe mantener con su lengua propia y que debe servir como punto de partida para dotarse de una voz autónoma. Como es de suponer, el impacto que ese proceso de desterritorialización produjo en la evaluación de las distintas tradiciones literarias fue desigual, dependiendo del prestigio, del volumen y de la estabilidad de cada campo literario. Para entender la importancia que tuvo en la reconfiguración y la estabilidad de las distintas historias literarias, no debemos perder de vista otras circunstancias ligadas a las condiciones políticas, sociales y económicas de cada contexto particular. Lo que me interesará a mí, a través de Jim Ferrer, es plantear cómo... Ahora no sé si se ven las... Oh, perdón, me equivoco. Ok, tengo que volver atrás porque me he pasado de... Ok. Lo que me gustaría plantear aquí es cómo la literatura que empieza a hacerse en Cataluña en los 60, una literatura que por las condiciones históricas a las que había tenido que enfrentarse, buscaba reterritorializarse, en el sentido que buscaba vincularse al espacio, ¿no? Con lo cual reidentificarse con el territorio, cómo esa literatura negoció con los dos procesos a los que me acabo de describir. Es decir, por un lado, el vínculo entre identidad, nación y lengua materna, y por otro, el proceso de emancipación del lenguaje literario que propone la literatura en la modernidad. Como explicaré en lo que sigue, lo curioso del caso que nos ocupa es que esos procesos que he identificado en el título como autonomía versus comunidad, ha habido un pequeño cambio en el título porque no ha acabado siendo exactamente lo que quería, y que podría también explicarse como el litigio entre desterritorialización y reterritorialización se producen al mismo tiempo. Es decir, que el hecho de que se produzcan a la vez generará una inestabilidad que incidirá en la configuración del campo literario de la democracia, condicionando significativamente el trabajo de los creadores y el acceso de la literatura catalana a la modernidad. Para entender el litigio, hay que empezar a reseguir
el descrédito que sufrió la traducción moderna durante el auge del realismo a partir de los 60. Entre los poetas más jóvenes, el acto de ponerse a escribir en Cataluña en los 60 tuvo algo de higiénico y de liberador respecto al limitado discurso cultural dictado por el régimen. A pesar de las coacciones todavía vigentes, poder escribir en catalán con normalidad generó una situación completamente nueva en la que la lengua recuperaba competencias y posibilidades creativas. El proceso de ideologización de las corrientes artísticas que tuvo lugar durante esos años llevó a un gran número de escritores a buscar en la literatura una herramienta con la que replantear su relación con la sociedad. Dentro del tímido proceso de restablecimiento de libertades que se produjo, en Cataluña se puso en circulación un discurso que se quería al mismo tiempo catalanista, contrahegemónico y antifranquista. El sesgo ideológico de esa tríada explica que los críticos aspiraran a desterrar la estética postsimbolista que apostaba por una literatura autónoma y emancipada del mundo. La mayor acusación que se hacía a ese modelo era que había olvidado la guerra, la derrota y la miseria de la posguerra. Esa reprobación quedó formulada de manera programática en un famoso volumen antológico editado por Josep Maria Castellet y por Joaquim Molas, titulado Poesía catalana del segle XX. La idea del libro, que inicialmente era copiar, o sea, tener una versión catalana de los 20 años de poesía española que Castellet había editado poco tiempo atrás. La idea era, o sea, el libro de Castellet y Molas sale en el 63 y la idea era reproducir lo que se había hecho en castellano en el año 60, ¿no? Que había preparado Castellet para Seix Barral. Dadas las circunstancias particulares de la literatura catalana, Castellet consideró más adecuado revisar desde las lecturas teóricas por esos años habituales el trayecto completo de la poesía catalana durante el siglo XX. Además de reseguir la historia de la poesía catalana del siglo, a partir de las tensiones generadas por los acontecimientos históricos, lo que conviene destacar del volumen es el intento de los editores de medir el valor de la poesía en función de su compromiso y del provecho que de éste pudieran sacar las generaciones venideras. Para eso se ensalzaron algunos nombres que habían quedado escondidos, como Salvat Papasseit, y se valoraron algunos, se pusieron en el centro del canon, como Salvador Espriu o Pere Quart, y se descartaron otros, mayoritariamente los que venían de los años anteriores. Sin desmerecer el intento, que se presentaba como una voluntad de relectura de la tradición, lo cuestionable de los criterios de la selección que el libro impuso fue su inocente dogmatismo y la voluntad programática con la que se presentó. La intención de Castellet y Molas era hacer corresponder la muerte de Carles Riba, el gran postsimbolista catalán, que había muerto en el 59, pues hacer corresponder esa muerte con la clausura de una etapa de la cultura catalana y el inicio de otra que venía marcada por un voluntarismo de tipo moral, político y social que los antólogos creían ver en los más jóvenes. La poesía que estaba por llegar debía postularse, pues, al servicio del hombre entendido como parte integrante de una colectividad en crisis y apuntar hacia la recuperación de la cotidianidad como tema literario con el que afrontar los problemas concretos de la sociedad catalana. La voluntad prescriptiva de la propuesta antológica fue rápidamente contestada por algunos críticos importantes como Marià Manent o Joan Triadú, que consideraban muy reduccionista valorar tan solo esa primitiva cualidad de estímulo para la acción que los antólogos parecían buscar en la poesía. El conjunto de enmiendas que se presentaron al volumen apuntaron básicamente a impugnar la decisión de Castellet y Molas por inhabilitar unos referentes que una cultura desprotegida como la catalana no podía prescindir. Lo que me interesa rescatar aquí de la discusión sobre el realismo histórico en Cataluña no es el fracaso del programa, sino la advertencia de que la restauración del campo literario catalán no podía hacerse aplicando las mismas condiciones
en las que se iba reconstruyendo el campo literario español, a pesar, obviamente, de las sinergias compartidas. A diferencia del catalán, el castellano no había dejado nunca de ser una lengua fuertemente territorializada, lo que podía explicar la necesidad y el éxito de un movimiento poético de denuncia como el realismo histórico. En el caso del campo cultural catalán, el factor diferenciador que otorgaba la lengua es determinante para entender el limitado impacto que pudo tener esa tendencia. El hecho de que durante gran parte del siglo XX escribir en catalán no hubiera dejado de ser un acto político, limitaba en gran medida el impacto social que la novedad de la poesía social podía tener. Es decir, la lengua catalana era ya en sí misma un instrumento político y se podía seguir siendo crítico con el régimen sin defender el programa del realismo propuesto por Castellet y Molas. Y no solo eso, sino que cualquier cambio o propuesta de corrección del canon podía ser leído como la puesta en duda de la estabilidad de la tradición o incluso más severamente como una enmienda a su posible valor y su prestigio. De hecho, lo que más molestó de la propuesta de Castellet a críticos como Triadú no fue la repercusión que pudiera alcanzar la poesía social, sino el cambio de liderazgos que proponía para el futuro y la cancelación del prestigio de parte de la tradición literaria que surgía con el noucentisme. La síntesis de todo esto es que debido a la escasez de nombres y al estado de fragilidad en el que se encontraba el registro literario, no podía darse por bueno el descrédito total de lo que Castellet reconocía como la tradición simbolista y que aquí hemos identificado como la tradición moderna. En un momento en que lo que se pretendía era recuperar aceleradamente la normalidad perdida, el descarte de los antepasados no era algo que pudiera plantearse sin levantar recelos y suspicacias. Esa singularidad histórica vinculada a la historia de la lengua catalana y a la evolución de su literatura condició severamente la poesía que vendría después y recalibró para las nuevas generaciones la firmeza del vínculo de la nueva poesía con el discurso simbolista que Castellet y Molas en un principio habían querido, del que habían querido desprenderse. De los jóvenes autores que empezaron a escribir en catalán en los 70, ese regreso al simbolismo, los críticos destacaron la alternativa al realismo que suponía su poesía y el regreso a la autonomía literaria propugnada por los simbolistas. Cito a Enric Sullà, que es un crítico de la época, y fue uno de los primeros en hablar de esos nuevos poetas, como Jim Ferrer, obviamente, pero también Narcís Comadira, Francesc Parcerisas, y me dejo algunos, ¿no? En el caso, Sullà dice, los nuevos poetas recuperan su antiguo estatuto de discurso autónomo sometido tan solo a sus propias reglas y merecedor de atención por sí mismo, es decir, por lo que es y no por lo que denuncia. En el caso concreto de Jim Ferrer, además de ese vínculo explícito con la tradición literaria moderna, los críticos valoraron la singularidad que suponía que un poeta con su capital literario hubieran decidido escribir en su lengua materna. Joaquim Molas, el mismo que había hecho la antología con Castellet, recurriendo a cierto esencialismo de corte romántico, entendía que la primera etapa en castellano de Jim Ferrer consistía tan solo en un conjunto de probaturas, conscientemente desintegradas y llenas de artificio, que no tenían otra finalidad que preparar el salto hacia una poesía más honesta y sincera, que solo se podía hacer en lengua materna, ¿no? Eso es lo que dice Molas. Así, más allá de la reevaluación de la función de la poesía que Jim Ferrer llevaba a cabo en ese poemario, y no voy a entrar en especificar, ya se ha analizado muchísimas veces, el propio Lanz ha trabajado sobre la metapoética y de qué manera está vinculada a través del uso de la metapoesía, la parte castellana de su obra con la catalana. Más allá de la reevaluación de la función de la poesía, se valoró el regreso a su lengua natural, en la cual resultaba posible expresarse en primera persona, y eso es cita de Triadú, uno de los críticos más importantes de la recuperación de la literatura catalana a partir de los 60.
Fragmentando su producción poética en dos lenguas, la mayoría de críticos interpretaron que mientras que en el pasado Jean Ferré solo había conseguido hacer probaturas en una lengua en la que había sido educado, cita, finalmente en catalán podía empezar a hablar, a escribir en serio. En las palabras de los críticos puede descifrarse una actualización de cómo el vínculo entre lengua materna y nación, explicado más arriba, acabaría por transformarse en una actitud de la que cada individuo debía hacerse responsable. La dicotomía natura versus cultura se resolvió en este caso con una exotización de la lengua materna, otorgándole un valor prerracional y oponiéndola a la lengua aprendida. El litigio que se produce en el paso de la decisión privada del poeta a su conversión en un discurso ejemplar, que es lo que se procuraba desde la crítica, tiene que ver con el problema que supone transformar una decisión personal en una obligación programática a la que se ve forzado a participar todo escritor. El salto de lo legítimo, poder escribir en catalán, a la obligación, tener que escribir en catalán, además de ser problemático por el gesto ideológico que supone, nos fuerza a preguntarnos por esa condición forzosa según la cual un escritor tiene que escribir en lengua materna. Y ahí, sin duda, mi propio discurso está imbuido de esa lectura moderna, ¿no? Dando por cierto que en la tradición moderna en la que quiere inscribirse Jean Ferré, la función del arte no pasa por la representación del mundo, sino que lo que el artista persigue es alejar todo rastro de lo imitable para conseguir así crear un espacio alejado del mundo común, salvado, como explicaba antes. ¿Por qué es decisivo ese vínculo esencial del que hablan los críticos y que supuestamente ofrece la lengua materna y que no otorgan otras lenguas? Dicho de otro modo, no es precisamente el uso de una lengua no materna, en el sentido de su uso no pautado, incluso incorrecto. No ofrece ese uso incorrecto, no pautado, la posibilidad de explorar una nueva sintaxis. ¿No es esa una manera óptima de encontrar esa lengua menor a la que aspiran los escritores que, como el propio Jean Ferré, querían inscribirse en el tiempo de la modernidad? Si fuera necesario algún contraejemplo con el que proteger nuestro argumento, podemos buscar o aludir a la extraterritorialidad de la que habla George Steiner y los escritores deslocalizados de los que he hablado más arriba, quienes precisamente para poder mantener en esa tensión entre lo propio y lo impropio de la poesía, decidieron escribir precisamente en una lengua distinta de la materna. En el contexto catalán, la capital importancia otorgada al paso de Jean Ferré a su idioma materno tenía que ver con la singularidad inexpugnable que ésta representaba. De hecho, sorprende que el paso fuera interpretado como un regreso, a pesar de que Jean Ferré nunca hubiera escrito en catalán hasta 1970. Con esa interpretación interesada, se buscaba convertir a Jean Ferré en una figura modélica dentro del proceso de reconstrucción cultural que estaba teniendo lugar en Cataluña. Más allá del interés literario que ese salto pudiera tener, la extensión del argumento y su parte más importante tenía que ver con una instrumentalización que debía servir a la reivindicación y preservación de un espacio cultural en construcción. El propio Jean Ferré había comentado que el catalán le permitía expresarse en primera persona y que esa decisión estaba ligada exclusivamente al desarrollo de su poética. La lengua materna, el regreso a las palabras con las que había dado nombre a las cosas, debía permitirle acceder a un conocimiento al que solo de ese modo podía tener acceso. A pesar de la voluntad, esa decisión personal, vinculada a la evolución literaria de Jean Ferré, fue rápidamente politizada. El paso de la poética privada a la política pública quedó evidenciado con el interés de los críticos por vincular desacomplejadamente el cambio de lengua a una manera de construir patria y dar ejemplo a las nuevas generaciones. Esa lectura, que caía en una interpretación corporativa y comunitaria del trabajo literario, quedaba muy alejada de la propuesta estética a la que Jean Ferré quería vincularse con la decisión, que más bien tenía que ver
con el regreso a la autonomía poética, tradición en la que él pretendía inscribir su obra. De hecho, el propio Jean Ferré parece caer en la confusión entre las razones estéticas y sus proyecciones políticas, cuando en una entrevista de esos años comenta, y cito, «La única cosa genuina para un catalán es escribir en catalán su obra de creación. Si el regreso a la lengua materna queda asociada a la identidad individual, el salto a esa condición genuina de la que la cita advierte tiene que ver con la correlación directa entre lengua y nación de la que hablamos más arriba. Esta apropiación de las decisiones privadas y su conversión en discursos ejemplarizantes, actualización de uno de los procesos descritos más arriba, fue una estrategia política con la que se procuró compensar la precariedad en la que se encontraba la cultura catalana durante el tardofranquismo. La consecuencia negativa de esa apropiación fue el condicionamiento de la singularidad de los autores y la cooptación de su poética para subordinarla a la rehabilitación pública de una identidad política». Justo después de la aparición, y estoy ya terminando, quedan un par de páginas, justo después de la aparición dels Miralls, ¿no?, que es el libro para mí más importante dentro de la evolución estética de Jean Ferré, por todos los problemas paratextuales que planteo. Justo después de la aparición dels Miralls, en una entrevista de Federico Campbell, que fue incluido en el famoso célebre volumen Infame Turba, Jean Ferré explicaba que en su nuevo poemario existía una ruptura más profunda que un mero cambio de idioma. Con la ruptura, Jean Ferré aludía tanto al replanteo teórico que se oponía a ese libro como a la indagación sobre el sentido de la poesía que allí presentaba. En un momento de la misma entrevista, valiéndose del tono desenvuelto y espontáneo de la conversación, Campbell le pidió al entrevistado que dijera algo sobre la poesía en general. Eso es una cita literal. «Diga algo sobre la poesía en general», le pregunta. Como respuesta, Jean Ferré encadenó, sin dudarlo, dos citas de Ducasse, que están citadas en la presentación, o en la presentación, y dice, como respuesta a, «diga algo sobre la poesía en general», o sea, una pregunta un tanto abierta, ¿no? Y Jean Ferré responde, «¿La poesía? Ya lo dijo Lautréamont, o Ducasse para ser exactos. La poesía debe tener por objeto la verdad práctica. Y más aún, la poesía debe ser hecha por todos, no solo por uno». Seguidamente, después de responder con estas dos statements, pasó a nombrar algunas de las que a su entender eran las principales misiones asignadas a la poesía. Entre ellas, como ya había explicado en otros textos de la misma época, hizo alusión a las diferentes formas a través de las cuales podía manifestarse la función revolucionaria y de denuncia que debía tener la literatura y de las que Lautréamont ya había hablado un siglo atrás. Las alusiones a Ducasse no tienen en principio nada de sorprendente. Lo que sí que me parece significativo de las dos citas que de él convoca es que insista en la condición comunitaria de la poesía y de la verdad práctica que ésta debe evidenciar. Más allá de la reconducción de la poética ginferreriana de la que he hablado más arriba, ambas alusiones a dicha función social apuntan a una reevaluación de la dimensión moral de la herencia cultural vinculada al valor político, que sin duda tenía ese paso al catalán. Voy a cortar una parte. En el fragmento de la misma entrevista de Campbell, esa es ya la última diapositiva. En el fragmento de la misma entrevista de Campbell, cuando Jean Ferré, citando a Ducasse, nos recordaba que la poesía debe ser hecha por todos, no solo por uno, se refería a la imprescindible activación de una escritura de tendencia universalizadora con la que poder resituar su valor moral y político.
entendiendo la precaria situación en la que se encontraba la lengua catalana y, por extensión, su literatura, supuesta por una poesía entendida como congregación colectiva de enunciaciones, por tomar la expresión de Deleuze y Guattari, debía permitirle enlazar con una tradición poética por entonces desarticulada y participar en su restauración y consolidación pública. La paradoja que cabe señalar de esa concepción de la literatura es que si la poesía debe ser hecha por todos como una creación colectiva coordinada y conseguir así dar cierta estabilidad a la tradición cultural catalana, entonces no se podía aceptar que ningún escritor escapara de la codificación impuesta, cuestionándose de este modo la función emancipadora y revolucionaria asociada a la literatura desde la modernidad. Así, aunque en la entrevista antes citada Gimferré insistiera reiteradamente en su intención de hacer del poema un vehículo liberador, contravenir lo establecido, replantear los problemas esenciales del mundo, el ejercicio de autorización y validación por el que parecía tener que pasar en Cataluña cualquier escritura individual durante esos años, comprometía la misión de la literatura como práctica liberadora a la que Gimferré quería acoplarse, del mismo modo que había condicionado la literatura de vanguardia de principios de siglo. Y no voy a poder entrar en ese tema, estoy trabajando en ello, pero creo que tiene algo que ver con lo mismo, ¿no? El problema entre la singularidad, la autonomía del discurso y la voluntad de crear comunidad. Algunos críticos, como Joan Ferrater, alertaron de la presión a la que los escritores catalanes habían sido sometidos en ese tiempo, en el orden del modelo de lengua que se les había dicho que estaban autorizados a adoptar. Del litigio que se produce, pues, entre autonomía y comunidad, acabó prevaleciendo la restitución del vínculo entre lengua, identidad y nación, que ese fuera el único camino que se creyó transitable en el proceso de restauración de la normalidad en la cultura catalana, condicionó muchísimo el posible acceso a la modernidad de la poesía en catalán. Si bien es cierto que escribir en catalán, por la libertad que otorgaba a los autores, podía permitir cumplir con la función desterritorializadora que era propia de la literatura moderna, ese propósito emancipador tuvo que coexistir, a partir de los 70, con un objetivo regresivo que lo rebatía y que tenía que ver con la necesidad que la literatura catalana tenía de legitimar su valor y colaborar en el fortalecimiento de una identidad política. El caso del cambio de lengua de Gimferré sirve como modelo ejemplar para ver claramente algunas de las ansiedades que ese litigio entre desterritorialización y la compensación territorializadora que se produjo generó en el contexto catalán. De la tensión que existió entre la liberación que suponía poder escribir en catalán y, por otro lado, el ejercicio de preservación del vínculo entre identidad y lengua, acabó prevaleciendo la asociación entre política y literatura, y eso muy a pesar de la poesía. Muchas gracias.